11% de la población total de El Salvador se considera perteneciente a algún pueblo indígena. Estamos hablando de 68.148 personas, un incremento sustancial si lo comparamos con el 2007, cuando apenas 13.000 se identificaron como tal. Mire, están en Santo Domingo de Guzmán, están en Izalco, están en Nahuizalco, están en Cacaopera, están en Guatajiagua. Bueno, podemos seguir la lista, ¿verdad? Pero están en todos estos lugares, ¿verdad? Lo que pasa es que no andan proclamando somos indígenas, ¿verdad? Sí. Estas 68.148 personas se encuentran distribuidas a lo largo del país. Son 9 etnias diferentes a las que pertenecen. La mayoría, náhuatl pipil, que representa un 43.2%, es decir, 29.445 personas, ubicados principalmente en Sonsonate, Ahuachapán, La Paz y La Libertad. Incluso acá en la zona de la costa del Bálsamo también, o sea, desde Santa Isabel y Chihuatán hasta Panchimalco, digamos, en algunos de los pueblos, de estos pueblos que están alrededor de ¿cómo se llama?, del lago de Ilopango, esta zona de Cojutepeque, más o menos por allí es donde están habitando, ¿verdad? O sea, habitando en su territorio original, ¿verdad? Le siguen los lencas con un 40.4%, 13.888 personas concentrados en su mayoría en el oriente del país, Usulután, San Miguel y La Unión. En una tercera posición, los cacahuiras o cacaoperas, que representan un 9.2%, es decir, 6.255 personas, muy enraizados en Morazán. El cuarto grupo más grande en el país son los maya chortí, 4.013 personas, ubicados en la zona norte, en su mayoría, Chalatenango en específico. Campesinos y semicampesinos, yo digo, por ejemplo, en el caso de Cacaopera, sí son semicampesinos porque combinan la economía de subsistencia con su inserción en las relaciones sociales de producción capitalista, en concreto a través de la migración transnacional, ¿verdad? Hay importante migración transnacional en Cacaopera. Entonces son semicampesinos, en otros lugares son campesinos, mayoritariamente por lo menos, ¿no? Y desarrollan las artesanías. Con menor presencia, 2.187 se identificaron como maya pocomames, es decir, un 3.2%, ubicándose principalmente en Santa Ana, y muy por debajo del 1% están los Xinca, Mangue, Miché y Alahuilac. Personas descendientes de estos grupos étnicos tendieron a rechazar su identidad, y eso sí fue sin duda alguna doloroso, porque reconocerse como perteneciente a una etnia específica era reconocerse como alguien inferior. Todas etnias prehispánicas con procesos de asentamiento que llevaron miles de años, influenciado por las migraciones, disputa de territorio y además el contexto geográfico de Mesoamérica. En la época prehispánica habían 3 grandes regiones culturales: la región mesoamericana, de donde forman parte los nahuas, todos los grupos mayenses, ¿verdad? Pocomames, chortís, etc. Y esa es una migración de norte a sur. Luego tenemos el área macrochibcha, esta entronca con Colombia y Venezuela, y a ellos pertenecen los lencas. Y los cacaoperas es una migración de la costa atlántica, esa es la tercera gran región, la costa atlántica de Centroamérica. El pueblo salvadoreño es, en conclusión, un producto de un gran proceso de mestizaje racial y cultural. Pues dificultades como cualquier población, ¿verdad? De tener a vecinos que eran como mucho más fuertes en el sentido de las guerras, en el sentido de las invasiones, en el sentido del mismo habla también, o sea. 1200 años antes de Cristo, los primeros en llegar a lo que ahora se conoce como El Salvador fueron los mayas. Desde el norte fueron estableciendo centros ceremoniales, especialmente en la región occidental. Sus vestigios se encuentran en las ruinas del Tazumal, Joya de Serén y San Andrés. Dentro de los mayas se encuentran los chortís, que tuvieron mayor presencia en Honduras y Guatemala,
y aunque el último censo detalla más de 4.000, algunos arqueólogos o historiadores dicen desconocer estos asentamientos. Los maya de habla chortí, los chortí son parte de los grupos de habla maya que existían en El Salvador, digo, a la llegada de los españoles. Y estos mayas chortí, pues podemos probablemente documentar desde lo que en arqueología llamamos desde el clásico tardío. Bueno, los chortis fueron importantes en la época clásica, estamos hablando del 300 al 900 después de Cristo, ¿verdad? Y se asentaron en el norte de Chalatenango. Pero en estos momentos no tenemos población chorti. En estos momentos tenemos 3 grupos, vuelvo a decirlo: los nahuas, nahuapipiles, que están en el occidente y centro de El Salvador, los lencas, que están en el oriente, y los cacaoperas, que es una migración de la costa atlántica. Un poco más tarde, 400 años antes de Cristo, llegaron los lencas, uno de los pueblos más importantes de Centroamérica, con presencia en Honduras y Nicaragua. Y aunque su lengua, el potonlenca, está declarada como extinta, han mantenido la memoria de la antigua dinastía a través de la tradición oral y en algunas palabras como, por ejemplo, Guatajiagua, que significa valle con cultivos de tabaco; Anamorós, que significa lugar de maíces; Arambala, que significa río de los escorpiones, entre otros. Su mayor vestigio, al norte de la ciudad de San Miguel, se encuentran las ruinas de Quelepa, ubicado a lo largo del río San Sebastián, y están constituidos por unas 40 estructuras en un área de medio kilómetro cuadrado. Que son grupos que vienen migrando, es decir, no son sedentarios, pero que también estos grupos, por buena parte de las rivalidades que existían entre los diferentes grupos prehispánicos, entonces muchas veces ellos se veían forzados a generar procesos migratorios. Los pipiles comienzan a llegar a El Salvador a partir de 850 o 900 años después de Cristo. Son descendientes de varios grupos nahuas que llegaron desde el centro de México en varias oleadas, las últimas alrededor del año 1350 después de Cristo. No es que tampoco estuvieron de toda la vida. ¿Cómo vienen? No vienen en son de paz, vienen en conquista, en son de conquista. Y eso es lo que hay, pues. Y luego hay otra migración también, más o menos en 1250, 1300, que son pueblos de habla náhuatl, que son los nonualcos, ¿verdad? Que eso también no hablamos, porque los nonualcos ya se mete en el contenedor de pueblos náhuatl, ¿verdad? Y luego, con los españoles, es que vienen otros grupos de habla náhuatl, ¿verdad? Que son tlaxcaltecas, mexicas, alcolhuas, o sea, una gran cantidad. Su cultura material, de hecho, ha sido comparada con la de los toltecas de México, y eran una de las etnias dominantes en El Salvador cuando los españoles llegaron al territorio. Y que son los pueblos de mexicanos, ¿verdad? San Salvador tenía su pueblo de mexicanos, San Miguel de la Frontera también, y Sonsonate, la Trinidad de Sonsonate tenía su pueblo de mexicanos, que es donde, se apostaron, se asentaron los indígenas que eran los aliados de los españoles. Poco a poco lo han venido, individualizándolos, desplazándolos, a modo de que si había, un espacio donde estaban los asentamientos indígenas propios, nativos, o originarios, como podemos llamarle, pero que ya hoy hay como una mezcla, como un cruce o un mestizaje. En el periodo protohistórico existía un estado tributario pipil con capital en Cuscatán. Actualmente se trabaja en el rescate de su lengua. Para el 2008, el Atlas de la UNESCO de las lenguas del mundo en peligro daba la alerta que el idioma náhuatl pipil se encontraba en situación crítica, registrando a 200 hablantes. El trabajo es colectivo. Desde un principio, las comunidades indígenas, el trabajo siempre ha sido colectivo para mantener viva nuestras tradiciones, nuestra cultura y las costumbres que siempre como pueblos indígenas nos los enseñaron, nos transmitieron nuestros abuelos. Los últimos
en llegar fueron los cacahuiras o cacaoperas, de quien solo se conoce el registro etnolingüístico a partir de las fuentes coloniales, o sea, 1524. Hay que entenderla como procesos de olas migratorias que se dan de la zona sur hacia la zona central, de Centroamérica, valga la redundancia, y que prácticamente llegan a establecerse ahí en la frontera de lo que se conoce como la zona mesoamericana. Y está documentada como tal, como a partir de la llegada de los españoles, en que es parte de la población con la que se encuentran los españoles, digamos, en el oriente salvadoreño, ¿verdad? A partir de la fundación de San Miguel en 1530 en adelante. Es un pueblo que probablemente habitaba mucho más antes, ¿verdad? Sin embargo, es importante decirlo que desde la cultura material, o sea, desde la arqueología, es bien poco estudiado, por lo menos en el momento prehispánico. Actualmente es un pequeño grupo indígena que habita en las zonas ubicadas entre los departamentos de Morazán y el norte de la Unión, las mismas zonas desde sus inicios. Así es cuando siempre hacemos el sonido cuando le estamos llamando, digamos, a los abuelos, cuando damos gracias también se puede con esto. Aprendí pequeñito, aprendí. ¿Cuántos años? Yo ya tengo 82, tengo ya, y me puse a hacer esto desde 5 años. Pues se ha mantenido a través de las participaciones, a través de la enseñanza, del conocimiento de algunos mayores, de algunos guías espirituales. En este caso fue el Tata Miguel Amaya, que inició allá por los años aproximadamente, el año 1950, 1960, que fue uno de los defensores de los derechos humanos y ha venido inculcando lo que fue la enseñanza de la identidad y de la cosmovisión. Su lengua, el cacaopera, conocida como ulúa, ya está extinta. El último hablante en el departamento de Morazán murió en 1974 y actualmente solo se tienen 3.000 palabras recopiladas. Igualira, butata, gualim, una nananki chatiyala, kakatuka, iskiskula dikiyu. Gracias. Yo a los niños, cuando los que ahora ya están más grandes, ellos se la aprendieron y les dije yo, a mí me encanta esa canción, enséñenmela. Y ellas me la enseñaron. Vaya, con el tema del idioma, de trabajo que se viene haciendo desde hace rato, desde 1960 en adelante, se recopilaron, se hicieron estudios en diferentes territorios de toda Centroamérica, ¿verdad? Con Tata Miguel y otros líderes nacionales, ¿verdad? Entonces se recopilaron 3.000 palabras. De esas 3.000 palabras nosotros las guardamos y las tenemos bien cuidadosamente. Desde allí nosotros elaboramos las palabras que nosotros queremos dar a conocer o enseñar. Pero mantienen algunas tradiciones locales, como el famoso baile de los emplumados, que representa a la serpiente emplumada Xochiquetzal. Particularmente tenemos un maestro que se dedica a enseñar la identidad indígena cacahuira, donde enseña él la danza autóctona, la danza de los negritos, la danza del sol de la mañana, que se conoce como los emplumados, pero también ahí se le enseña lo que es las palabras cacahuiras, cantos y invocaciones en cacahuira, en pisbi cacahuira. Siempre con el pueblo cacahuira, ¿verdad? Con el pueblo cacahuira, pues hay un movimiento desde la población de Cacaopera, de sus líderes, de por lo menos mantener lo que tienen, lo que conocen de sus ancestros, de su cosmovisión, pero obviamente, como todo en la cultura, se va transformando, ¿verdad? La mayoría actualmente viven en situación de pobreza y se dedican principalmente a actividades agrícolas de subsistencia y artesanales, debido a la escasa formación técnica y los bajos niveles de escolaridad, según la Unidad Ecológica Salvadoreña.
Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nosotros, incluso aquí entre los mismos indígenas, pues todavía quizás ha sido por la transculturización y las malas enseñanzas de educación, es que entre nosotros, pero hoy pues ya nos consideramos muchísimo, ya no le hacemos caso, ya como ellos también ya se sienten iguales, ya no sienten ese bloqueo hacia ellos y hacia nosotros. Entonces, si bien hablamos de un aumento de personas que se identifican como parte de los pueblos originarios entre los censos 2007 y 2024, no debemos de perder de vista que siguen siendo números muy bajos si los comparamos con el periodo del antes, durante y después de la conquista de los españoles. ¿Qué pasó entonces? A ver, comencemos antes de la conquista. Los pueblos indígenas comenzaron a interactuar y mezclar sus tradiciones. Todos los grupos prehispánicos muchas veces no es como se nos pinta, que eran grupos pacíficos y que había una relación muy de amor y paz y el rollo de la naturaleza. No, es decir, estamos hablando de que estos grupos también eran grupos guerreros, ¿ya? Y que el mantenimiento de regiones, el mantenimiento de estos grupos se daba pues también muchas veces gracias a la guerra. Primero, que los reconocieran como una etnia que venía desde otro sector, otra área. Atravesaron como problemas de contexto, de clima, de mezclarse, ya lo decía el compañero, de esa hibridación, porque los veían como seres extraños de otra zona. Posteriormente, la conquista española a partir del siglo XVI marcó el inicio de la desestructuración de esas culturas. Su vida social, económica y política es integrada al concepto político-administrativo de la monarquía española. Los indígenas fueron considerados vasallos del rey en manos del demonio por sus creencias religiosas. De los españoles. Cuando ya los españoles identificaron esta zona, bueno, empezaron todas las problemas, dificultades para ver cómo encajaban con estas nuevas razas, con estas nuevas etnias. Entonces, todas esas problemáticas fueron las que al final ellos tuvieron que enfrentar y fueron ganando terreno, específicamente en esa área. Un proceso de hibridación cultural bastante grande y muy rico. Es decir, este proceso a la larga lo que genera es una transformación de la mayoría de patrones culturales, y en esto está incluido el tema de lo gastronómico. Es el proceso de invasión y conquista, colonización, y en ese proceso algunos grupos desaparecieron y otros no. Los años subsiguientes, entre 1528 hasta 1550, que se puso fin a la esclavitud indígena, estuvieron sometidos a una economía basada en la encomienda, donde los indígenas eran repartidos para trabajar las tierras. Otra fue la política de concentración de indios, que consistía en concentrar la población que vivía muy lejos. La otra fue la imposición de impuestos a los indígenas y además las epidemias, algunas de origen africano, que golpearon mucho más a la población indígena que a la española. Una cosa que les generaba en alguna medida un problema era el tema de las condiciones geográficas y climáticas. Es decir, vivimos en una zona tropical, ¿ya?, donde lo que sucede ahora, claro, ahora está mucho más agravado por el tema de los desequilibrios medioambientales, pero que son cosas que se daban también eso. La situación de la ley de expropiación, entonces los indígenas que tenían sus espacios donde vivir están siendo desalojadas, eso viene a desplazar mucho más todavía. Tras su liberación,
Se vino otra oleada de desafíos tras el desconocimiento de sus derechos y la desigualdad económica existente, que llevó al levantamiento de los Nunualcos en 1832, a la cual le siguieron las matanzas postindependentistas de 1859. La abolición de las tierras comunales, baldías y ejidales de 1881, el rápido mestizaje cultural y la última matanza indígena en 1932 durante el mandato de Maximiliano Hernández Martínez. Que fue terrible, y luego en realidad una reinterpretación de las culturas indígenas, ¿verdad? Las mismas culturas indígenas reinterpretaron sus identidades y sus culturas, y básicamente la reinterpretaron en función de relaciones sociales, es decir, lo que define la identidad indígena en El Salvador es la interacción social cotidiana. En el siglo XIX y en el siglo XX en El Salvador, diferentes procesos políticos y también diferentes concepciones sociales van a tender a invisibilizar a estos grupos, a observarlos como grupos marginales. Entonces hay toda una cultura ladina, que es como en alguna medida se le llamaba, que tiende a invisibilizar a estos grupos por considerarlos inferiores, por el hecho de obedecer o de pertenecer a grupos prehispánicos. La guerra civil también dejó importantes pérdidas para la población indígena, y de ahí también radica una menor concentración de nativos en el oriente, donde se recrudeció la violencia, aunque también dejó cuantiosas pérdidas humanas en Sonsonate, específicamente en El Canelo, Santo Domingo de Guzmán, Las Hojas y El Carrizal. Recuerden que después de un conflicto armado de 12 años, las agendas de los gobiernos querían enfocarse específicamente en ciertas áreas. Por ejemplo, rescate económico, de infraestructura, educación, una reforma educativa. Entonces, esa área específica de agenda de los gobiernos en política no les permitía retomar este tipo de temas, sino... La historia dicta entonces que los desafíos para los pueblos originarios han sido múltiples. Conllevaron a un rápido mestizaje y además una cultura de miedo, que comenzó a quedar atrás desde la ratificación del artículo 63 de la Constitución de la República en 2014, donde dice: El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Es en la currícula, en las escuelas, en los programas de estudio, siempre mantener los temas de nuestros pueblos originarios. Esa es otra forma también importante y es un papel del Ministerio de Educación, mantenerlos siempre ahí en la currícula. El Censo de Población y Vivienda 2024 en El Salvador representa un avance significativo en el reconocimiento de la población indígena. Refleja además un aumento en la autenticación y visibilidad de estos grupos. En segundo plano, todos los elementos culturales, ¿verdad? Los indígenas salvadoreños, cacaoperas, lencas y nahuas también, hablan español. Se visten más o menos como nosotros. Entonces, eso ha hecho que se invisibilicen porque la gente quiere ver rasgos manifiestos de la identidad. Sin embargo, también pone en evidencia los desafíos: el acceso a los derechos fundamentales como la tierra, la educación intercultural y la justicia ambiental. Se ha dado más la oportunidad, después de 17 años, de tomarlos en cuenta, porque se dio un barrido de todo el país, que antes no se podía hacer. Llegaron hasta lo más profundo de El Salvador, y entonces fue que empezaron a ver, existen, están ahí, siempre se ha sabido. Lo que pasa es que por eso es que hasta ahora se dan a conocer más. Lo que haría falta también es digamos, crear conciencia en las comunidades de autodefinición como tal, porque probablemente mucha gente que sea cacaopera o sea pipil de habla náhuatl o sea otro tipo o lenca, por ejemplo, muchos de ellos, o sea, si no se han encontrado, digamos, en el sentido de asumirse como tal, pues no se van a contar.
La globalización continúa amenazando prácticas tradicionales, lenguas indígenas como el náhuatl y la cosmovisión propia de estos pueblos. El Estado debe de preocuparse por generar políticas públicas que les permitan un desarrollo, ¿ya?, específico a estos grupos. ¿Para qué? Para que se sigan manteniendo las tradiciones, no solo para que sean vistos como elementos de consumo turístico y cultural. Es difícil, el idioma es muy difícil. Por cierto, la Universidad Don Bosco ha tenido un proyecto de reactivación del náhuatl, pero no le ha sido nada fácil. Enfrentan dificultades para acceder a recursos como agua y tierra fértil, lo que afecta su seguridad alimentaria y sustento agrícola. Además, persisten los estigmas sociales que promueven prácticas discriminatorias en el acceso a servicios como salud, educación y empleo. Y los gobiernos locales pues deberían de potenciar a los pueblos indígenas en permitirles las tierras donde cultivar, porque somos los que cultivamos y somos los que generamos comida al país. En esta situación en que estamos viviendo, que no tenemos espacio donde cultivar y a veces nos afectan los monocultivos. El Censo 2024 ofrece una base sólida para promover políticas inclusivas y acciones afirmativas como el desarrollo de programas de educación intercultural, de recuperación lingüística y además de incorporación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones políticas.